Dice Esteban, cuando iba a ser lapidado, que el Dios de la gloria se le apareció a alguien. Ya que lo hemos cantado al final. ¿Recordáis a quién se le apareció el Dios de la gloria? A Abraham. Estando aún en Mesopotamia, el Señor le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. En la gracia del Señor, eso es lo que vamos a compartir desde el Génesis capítulo 12, donde se describe la conversación que el Señor tuvo con su siervo Abraham. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová el Señor le dijo. Estamos hablando de Mesopotamia. Si el púlpito fuera Israel, Mesopotamia, Ur de los Caldeos concretamente, estaba por aquí. Sigue estando ahí. Abraham salió de la tierra y llegó aquí arriba a una zona que se llama Harán. El tema es el plan de Dios. El plan de Dios. Dios quería tener una nación para él. Una nación a la cual darle su palabra. Una nación en la cual fueran benditas todas las naciones de la tierra. Y para eso el Señor tenía que bendecir una familia que fuese bendición a todas las familias de la tierra. El plan de Dios no podía escoger a ninguna de las naciones que ya existían. Ya existían por Asia, existía China, por Sudamérica existirían con otro nombre las que existieran, en África, Nigeria, en Europa, Italia. No podía escoger a ninguna, porque ninguna reconocía al Señor como su Dios. Es más, todas las naciones de la tierra se caracterizan por algo. Todas tienen dioses. Dioses de la mitología, dioses del cosmos, dioses que se inventan con cuerpos de humanos o de animales, dioses como dragones, como tienen en Asia. En eso se caracterizan todas las civilizaciones. Incluso vas a una civilización que no ha tenido contacto con otra civilización y ¿sabéis qué os encontráis? Un dios, un ídolo, como prueba de que es algo que no se educa, no se comparte de civilización a civilización, sino que brota de la eternidad, del espíritu que cada criatura tiene. Y cuando no encuentra al Dios conocido, adora al Dios desconocido, adora a dioses. Pero Dios quería que se le conociera y quiere que se le conozca. Por eso Dios habla. ¿Qué hizo con Abraham? Le habló. ¿Y cómo le habló Dios? Con estas palabras. Dios no usa un lenguaje angelical, un lenguaje desconocido. Dios usa el lenguaje. Para eso ha creado a las personas con la capacidad de hablar, de comunicarnos unos con otros y también de comunicarnos con Él. Y Él, a su vez, con nosotros. ¿Entendía Abraham, sal de tu tierra? Lo entendemos. ¿Entendía Abraham, deja tu familia? Lo entendemos. ¿Entendemos nosotros lo que oímos? Lo entendemos. Porque Dios nos ha hecho con esa capacidad intelectual y espiritual de discernir lo que la palabra del Señor dice. Dios tenía un plan glorioso con Abraham. Como no podía escoger a ningún país, en una tierra que estaba habitada por gente nómada, algunas ciudades había, pero que aún no había formado un país allí, Dios llevó a su siervo Abraham y su esposa Sarai. Así que salieron de la tierra aproximadamente a los 62 años, llegaron a Harán con su hermano y con su padre, y en la tierra de Harán aún vivieron hasta los 75 años. Los años en la vida de Abraham hay que interpretarlo aproximadamente a la mitad nuestro. Abraham vivió hasta los 175 años, ya luego la gente empezó a vivir algo más normal, 90 o 100 años. Por eso sería más o menos la mitad de lo que nosotros podemos ahora comprender.
Abraham estuvo en la tierra de Harán hasta los 75 años, estuvo casi 15 años en Harán. Cuando su padre murió, entonces Dios le guió a lo que hoy llamamos la tierra prometida. Y Abraham descendió y llegó a la tierra prometida. 975 kilómetros desde Ur hasta Harán, y desde Harán hasta el encinar de Manré, donde él puso su tienda, unos 800 kilómetros. Tardó casi 15 años. Le costó dejar a su padre. Hasta que no murió no le dejó. Aún llevó a algún pariente. ¿Qué es lo que dice la escritura de Abraham? Por la fe Abraham obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba. ¿Lo hizo Abraham a la primera o rápido? Casi diríamos que no. ¿Lo hizo? Sí. ¿Qué es lo que Dios valora de Abraham? Que lo hizo. Que lo hizo. Por eso está recogido como parte de los héroes de la fe. No solamente es un detalle menor, aunque tardó 15 años en hacerlo. Queremos decir con esto que a veces el Señor también nos dice como a la iglesia, ¿no? La iglesia es apartarse del mundo, dejar las cosas que antes eran nuestro tropezadero, las cosas que antes eran nuestra esclavitud. Y a veces cuesta de hacerlo. A veces cuesta 15 años. Pero cuando lo dejamos, Dios dice, qué bueno que mi siervo lo dejó. No te dice que lo dejó ayer, no te dice que lo dejó el año pasado, lo dice que qué bueno que mi siervo lo dejó. El Señor mira el resultado final, gloria a su nombre. Abraham se fue como Jehová le dijo. Dios quería bendecir claramente a toda la humanidad. Hasta 5 veces aparece la palabra bendición. ¿Cómo estaba la tierra maldita por aquel, cómo estaba la tierra por aquel entonces? Maldita y maldecida por causa del pecado que se había ido extendiendo por toda la tierra, por toda la humanidad. ¿Qué es lo que quiere hacer el Dios de la gloria con las personas? Bendecirlas y bendecirlas. Y para eso toma a su siervo Abraham y le promete, voy a hacer contigo una gran nación. Le dice, y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego añade Gálatas, en su simiente fueron benditas todas las naciones de la tierra. De su descendencia iba a nacer el Mesías, el Salvador. Hay más bendición, es la bendición de bendiciones. Iba a engrandecer su nombre, es reconocido. Nuestro patriarca Abraham. Y dice, y serás bendición. Dios iba a hacer una obra en Abraham, como hizo, pero también Dios iba a hacer una obra a través de Abraham en otras familias de la tierra. Dios tiene un plan contigo, en ti, pero Dios también tiene un plan a través de ti a otras parientes, a otros familiares, a otros conciudadanos. Dios tiene un doble propósito con cada uno de nosotros. Uno es en nosotros y otro es a través de nosotros ser bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Las personas que están apáticas, maldecidas por el pecado, sin esperanza, sin fe, sin ilusión o con ilusiones vanas, que para la cuenta es peor todavía. Dios tenía un gran plan con Abraham. Abraham llegó, cita la escritura, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego le pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Varias cosas de este texto. Bien, vamos a empezar por la primera. 15 años después, el Señor se aparece a Abraham por segunda vez. A veces las cosas tardan su tiempo. Cuando Abraham llega allí a la tierra prometida,
Dice que Abraham llegó. ¿Y qué más dice? No dice más nada. Cuando Orbeti ahora ha ganado el título de la Copa del Rey, todos los aficionados lo han celebrado con, bueno, como las cosas deportivas quizás se merecen, con alegría, con júbilo. ¿Fue Abraham obediente a la palabra de Dios? Sí. ¿Llegó Abraham a la tierra prometida que Dios le dijo? Sí. ¿Qué ocurrió? Abraham mira por un lado las encinas, mira por otro lado las margaritas, mira para allá el monte, mira para allá el río. Y no ocurrió nada. Aún leíamos el otro día en Isaías 55 que cuando se predica la palabra del Señor, los árboles del campo te aplauden. Podían estar los ángeles allí. Bien, Abraham. Después de 1600 kilómetros ha merecido la pena. 15 años, estás aquí. No ocurre nada. Eso pasa muchas veces con el tiempo intermedio de nuestra vida. Escuchamos que somos gloriosos para Dios. Escuchamos que somos hijos de Dios. No es que lo escuchemos, es que lo somos. Es más, somos el especial tesoro de Dios. Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Somos su gran proyecto hoy en el 2022 aquí en Huelva. ¿Y qué ocurre en nuestro alrededor? Nada especial que no le ocurra a mi vecina, a mi compañero de trabajo, a mi pariente. ¿Están puestos los ojos del Señor en todas las personas? Sí. Pero especialmente, ¿en quién estaba puestos los ojos del Señor? Pregunto. ¿En Abraham? ¿Era su especial plan? Sí. Abraham le dice, Señor, tu plan está bien. Solamente que hay un problema. Quizá tú no te hayas dado cuenta, pero la misma Biblia lo dice. En Génesis 11, antes de elegir Dios a Abraham, resulta que Abraham estaba casado con Sarai y dice la escritura que Sarai era estéril y no tenía hijo. Tú tienes un proyecto conmigo de hacer una gran nación y mi esposa es estéril. Ya hace más de 15 años que estamos casados y no tenemos hijo. Y el Señor se le aparece por segunda vez. ¿Y qué es lo que le acaba de decir? A tu descendencia daré yo esta tierra. ¿Qué son las descendientes? Los hijos de los hijos, los nietos. Eso es la descendencia. Abraham, esto para ti es un problema. Para las personas esto es un problema. Pero ¿qué puede decir Dios? Que lo que es difícil para las personas es posible para Dios. Es más, puede decir Dios, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Esa es la historia de toda la Biblia. Página a página, lo que vamos viendo es el brazo invisible del Señor moviéndose a través de las Escrituras, haciendo hazañas y prodigios y maravillas para que nuestra fe esté fundada en Él, en su palabra, en su poder, en su gracia, no esté fundada en nuestros criterios o nuestros entendimientos. Abraham llegó y plantó su tienda. Dice que Abraham era un hombre riquísimo. Había salido con sus posesiones, con sus sirvientes. ¿Imagináis? Carros llenos de cosas, sirvientes con mucho ganado. La casa de Ur de los Caldeos, lógicamente, no se la podía traer. Estaba allí. Pero ¿qué quiero decir? Que cuando llega allí, un hombre rico podía hacerse una casa. ¿Qué digo yo? Una casa. Podía hacerse una mansión. Ya allí había ciudades. Allí cerca del Jordán ya estaba Sodoma y Gomorra. Y había otras ciudades. ¿Podía Abraham hacerse una ciudad? ¿Una casa y una ciudad a su alrededor para que vivieran sus sirvientes? Sí. ¿Lo hizo? No. Pero no por un concepto hipilongo, místico o natural porque era nómada. Porque uno puede tener su casa y luego ir al campo a cuidar su ganado y volver a su casa. O estar temporalmente viviendo en tiendas. Abraham es que vivió en tienda por fe.
porque sabía que Dios no lo había sacado de una tierra para vivir en otra, sino que lo había sacado de una tierra con la esperanza de vivir en otra patria celestial cuyo arquitecto y fundador es Dios. Para él esta tierra era una tierra provisional. Por tanto, él no iba a construir una casa allí, no era un morador de la tierra, era un peregrino en la tierra. Por eso vivía en tiendas. El tema de las tiendas lo vamos a subrayar. Cuando fallece su esposa, Génesis 23, Abraham, como no tenía ninguna propiedad allí en la tierra, se dirigió a los habitantes que allí estaban, hijos de Ed, y dice en el versículo 4, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura y sepultaré a mi muerta delante de mí. Extranjero y forastero. Forastero, soy de fuera de esta tierra, soy extranjero en esta tierra. Pero Abraham, ¿no te ha sacado Dios de una tierra para darte otra tierra? Sí, pero no esta. Una tierra gloriosa, una patria celestial. Aquí soy extranjero y forastero. Toma lo que tú quieras, Abraham, si tú para nosotros, fíjate lo que le dice. Óyenos, versículo 6, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Vivía Abraham como extranjero en aquel lugar, pero vivía como un príncipe de Dios. ¿Somos nosotros extranjeros y peregrinos en esta tierra? Sí, somos la iglesia del Señor, pero somos embajadores del reino de Dios. No solamente somos extranjeros que están aquí buscándose la vida, extranjeros que hemos venido a hacer otra tarea, otra faena. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios aquí en Huelva. Somos los diplomáticos del reino de los cielos, somos las personas más importantes del reino de Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando salimos por la puerta nos parece que no somos los más importantes, porque el mundo nos trata como uno más o como incluso uno menos, pero delante de Dios somos sus embajadores. Tenemos esta alta dignidad. Extranjero y forastero. ¿Recordáis dónde aparece más la concordancia? ¿Quién nos lleva? También lo dijo David, lo de extranjero. ¿Recordáis dónde lleva la concordancia? ¿Alguien puede ver la A? Y mira para abajo, nos lleva a Hebreos capítulo 11. ¿Qué es lo que hay en Hebreos 11? El articulado de la fe. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos 11. Versículo 9 dice, por la fe habitó como... Léelo conmigo, por favor. Por la fe habitó como extranjero. Ya lo demás si queréis los... En la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Veis por qué moraba en tiendas? Porque él se sentía extranjero en la tierra. Y Jacob, coherederos de la misma promesa, que también habitaron en tiendas. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la Escritura, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde nos está preparando Dios una ciudad a cada uno de nosotros? En la gloria. Nos valdría a nosotros que el Señor nos saque del mundo y nos diga, toma, una ciudad ahí en la dehesa, o en Brasil, o yo qué sé, en el sitio, las islas estas más guay que haya.
No la quiero. Si yo dejo el mundo no es para vivir en otro mundo. Por muy materialista y por muy exótico que sea. Si dejo el mundo es para vivir en la gloria. Si el Señor me llama es para un mundo mucho mejor. Por eso no podemos tener la mirada en las cosas terrenales, sino tener la mirada en la ciudad celestial, la que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Pero ¿qué ocurre? Es que luego vivimos no como embajadores, es que vivimos, dice, que las noticias que nosotros hablamos, las conversaciones que nosotros hablamos, las ideas que nosotros tenemos, los valores que nosotros anhelamos, es que muchas veces no es que no sean los de la ciudad celestial, es que son más chabacanos que los que la gente del mundo. Claro que no nos podemos dejar conformar a los rudimentos de este mundo, como dice Romano. El mundo nos intenta conformar, formar a su manera. Pero nosotros tenemos que anhelar que el Señor nos moldee y nos forme a su manera, como Abraham. Anhelando, anhelando una ciudad gloriosa junto al Señor. Una última expresión de extranjeros y peregrinos. ¿Habéis visto el libro? Ha salido hace poco, basado en Bunyan. Escribió una novela sobre el progreso del peregrino. Es la novela cristiana más leída. Y ahora nuestras hijas estaban viendo hace unos días la película nueva que ha salido de él sobre el progreso del peregrino. Es una novela muy bonita y la película también es muy bonita y refleja muy bien lo que es el peregrinaje de Christian, el personaje de la novela, hasta llegar a la ciudad celestial. Eso entre paréntesis, estaba buscando Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La última vez que aparece en la Escritura esta misma expresión. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un solo minuto para esto. Servidor hace 2 semanas compartió Mateo 13 sobre la parábola de la semilla, de la palabra. Jorge, la semana pasada por la tarde, compartió sobre la parábola de Mateo 13. No es casualidad cuando el Espíritu se mueve de la misma manera. Él no había estado hace 2 semanas y las semanas pasadas pues, tuvo esa libertad en el Espíritu de compartir y compartió lo mismo. Lo decimos porque la segunda semilla estaba en pedregales, que si recordáis estábamos haciendo mención, la Escritura dice mención, que es aquella que cuando da testimonio de fe y llega la persecución por causa de la palabra, como tenía poca raíz, no da flores, no sigue creciendo y se marchita. Cuando llega la persecución, era la segunda terreno. La persecución. ¿Qué ha ocurrido en España en la persecución de la dictadura? ¿Qué ocurre a muchos creyentes cuando son perseguidos por confesar su fe? ¿Se apartan de la fe? La mayoría no. Cuando ha habido dictadura y ha habido persecución por el nombre del Señor, la iglesia del Señor estaba llena. Los cultos de oración estaban repletos, porque había un celo, un fervor, una necesidad apremiante, y se clamaba y se invocaba en nombre del Señor. La persecución no pudo con la iglesia del Señor, no ha podido. Todo Hebreo 11 lo sigue detallando. Es verdad que muchos han matado, muchos han quemado a fuego ahí en las plazas de Sevilla. Gloria a Dios por los sevillanos que han honrado el nombre del Señor, entregando su vida y adorando al Señor en medio de las llamas. Pero el terreno 3 había crecido, pero había crecido junto a espinos. Y recordáis que eran los espinos, eran los placeres de la vida, los placeres de la carne, los deseos de la carne que batallan contra el alma. Lo que no ha podido la persecución pueden los placeres de la carne.
ahora tenemos paz, ahora tenemos democracia. Ahora es cuando más gente cae. Caen en la inmundicia sexual, en la codicia del dinero, se compran tierras, se compran cosas, se apartan de las cosas del Señor, no anhelan, no oran con fervor, no hay peligro. Si el enemigo es el mismo, pero qué astuto. Cuando no puede con la persecución, dice, tranquilo, dale ahora placer, que verás cómo se ahoga. Quizás si hubiéramos tiempo de persecución y podríamos profetizar, ¿qué pasará dentro de 20 años? Digo, en tiempo de persecución dentro de 20 años la iglesia va a seguir llena. Pero si pudiéramos decir, y ahora en tiempos de placeres, en tiempos de paz, en tiempos de paz a ver si quedamos aquí 3 o 4. Dios mío, que nuestra oración sea que en tiempos de paz dentro de 20 años estemos todos aquí. Pero cuidado con los placeres y los deseos carnales que batallan contra el alma. Que el enemigo es el mismo y es astuto. Y lo que no puede con la fuerza lo hace con el placer. Que es muy fácil apartarse, porque además te gusta. Extranjeros y peregrinos, hermanos, extranjeros y peregrinos somos en la tierra. Volvemos a Abraham, la última parte. Abraham 12. Abraham levantaba altares de adoración 2 veces en cualquier lugar donde estaba Abraham, ponía un altar. Un altar no solamente es un conjunto de piedras. Claro que es un conjunto de piedras. Pero un altar es el conjunto de las piedras de nuestra fe. La piedra de esperanza, la piedra de amor al prójimo, la piedra del perdón, la piedra de la misericordia, la piedra de la bondad. Sobre esa piedra es la que yo puedo invocar el nombre de Dios. Claro que yo puedo estar en una clase y levantar un altar, y en otra clase levantar un altar, y en mi casa y sea un altar de adoración. Pero si tiene esas piedras en nuestro corazón para adorarle, y el alma humee para honrar a Dios. Así estuvo Abraham, más años. Pero llegó más tiempo intermedio. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Hermanos, todos los días sale el sol sobre justos e injustos. ¿Sale el sol en China? Sale. ¿Sale el sol en Brasil? Sale. ¿Sale el sol en Israel? Sale. Pero también todos los días ocurren los mismos problemas y aflicciones en todos los sitios. ¿Hay terremotos en China? Muchos. ¿Hay terremotos en América? Los hay. ¿Hay terremotos en Israel? Los hay. ¿Qué queremos decir? Que en la vida nos toca todo lo bueno y lo malo que hay en la vida. ¿Tiene los ojos puestos el Señor sobre Abraham? Sí, especialmente sobre Abraham. ¿Qué había ocurrido durante 5 años más que sabemos que pasan aquí? ¿Tiene ya Abraham alrededor de los 80 años? Nada más. Bueno, sí ha ocurrido algo, que llegó no solamente un hambre cualquiera, sino un hambre extrema. Y hay 2 grandes peligros, 2 grandes miedos que tenemos las personas. Unos al hambre y otros a la muerte. 2 grandes miedos. Y el Señor tiene que ministrarnos a todos sobre esos 2 gigantes que batallan también contra nuestra fe. El del hambre, el de la precariedad laboral, el del trabajo, el del presupuesto y el dinero, y el de la muerte, el de las enfermedades. Para eso Dios nos prueba. En Hebreo 11 justo nos paramos cuando dice, y probó Dios a Abraham. No vamos a decir resultado porque además lo sabéis. Probó Dios a Abraham al final de su vida. Pero para hacer un examen final, ¿sabéis qué hay que hacer antes? Exámenes parciales. Dios tiene que ir probando nuestra vida, poco a poco. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero somos nosotros quienes nos tenemos que ir dando cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Dios no nos va a poner una prueba que es como un examen que podamos suspender. Nos pone un examen que podamos aprobar.
Si nos enseña fracciones, un profesor de matemáticas no nos va a hacer un examen de logaritmo, porque lo suspenderíamos. Nos hace un examen de fracciones para que lo podamos aprobar. Pero ojo, si no nos esforzamos, lo podemos aprobar y lo podemos suspender, el de fracciones. ¿Podíamos aprobarlo? Sí. Pero lo podemos aprobar o lo podemos suspender y tiene que haber una segunda lección. ¿Cuál fue la prueba que tiene aquí Abraham? La prueba del hambre. Y un hambre extrema. ¿Podía Dios haberle evitado el hambre en la tierra prometida aquella? ¿Podía? ¿Se lo evitó? No. ¿Puede Dios librarnos de muchas de las pruebas que tenemos en nuestra vida? Sí. ¿Las evita? No. ¿Se la evita el de al lado? Tampoco. ¿Pero qué diferencia hay con nosotros y el de al lado? Que con nosotros está el Señor. ¿Había actuado el Señor en la vida de Abraham? Aparentemente no. ¿Pero estaba Dios con Abraham? Seguro que sí. ¿Podemos nosotros tener el mismo problema que tiene nuestro vecino? Sí. ¿La misma enfermedad que tiene otro paciente? Sí. ¿Pero qué diferencia hay entre el otro y yo? Que con nosotros está el Señor. Con Abraham estaba el Señor. Abraham esta prueba no la llevó bien. ¿Vale? Por ir rápido. No la llevó bien. Cuando tenemos una prueba, el Señor nos enseña, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Tenemos un problema con el hambre. Adán y Eva cayeron también con el árbol porque vio que era codiciable. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado con el hambre después de 40 días y el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, vato, pasa hambre, di que las piedras se conviertan en pan. Las aves del cielo comen cuando su Padre Celestial las alimenta. Y nosotros comemos cuando nuestro Padre Celestial nos alimenta. No es por nuestro brazo ni por nuestra cartera que comemos. Comemos porque Dios nos alimenta. Pero eso en lección la tenemos que aprender. Y Abraham no la tenía aprendida. No solamente va a tropezar en esta lección, sino que luego le va a pasar algo parecido unos capítulos más adelante con Ebemelech. La misma lección vale para los dos. Abraham tenía que haberse encomendado al Señor. Señor, me has traído aquí, hay hambre. Y el Señor le podía haber dicho, tranquilo Abraham, voy a traer ventanas de bendición, lluvias de bendición, si por ejemplo había sequía, que no lo sabemos. Pero Abraham actuó por la vista. Aquí hay hambre, allí en Egipto hay comida. ¿Qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. No es que sea malo en sí mismo irse a Egipto. La cuestión es irte por la vista. Podía haberle dicho Dios a Abraham, sí, va a haber hambre aquí durante un tiempo. Abraham, vete a Egipto. Pero se hubiese ido dirigido por Dios. Pero él no se fue dirigido por Dios a Egipto. Fue dirigido por la vista, por su propia iniciativa, que cualquiera incluso puede comprender. Puede comprender. Porque era hambre. Pero claro, cuando va llegando allí, vamos rápido. Esta va a ser la última lección de Abraham. Abraham tiene otro temor, el temor a la... ¿Cuál era el segundo temor? A la muerte. Dice, mira, Sara, que ahora van a ver, tenemos que pedir permiso para vivir allí, van a ver las autoridades, los príncipes, que tú eres mujer hermosa, a ver si alguno se va a querer enamorar de ti, se va a querer casar contigo y me va a coger a mí, me va a... Tú, si te pregunta, le dices que eres mi hermana. Y allí llegaron. Y lo que podemos decir de los egipcios en esta lección, todo es noble. Le trataron con hospitalidad, le permitieron vivir en los campos donde quisieran, los animales estuvieron allí y los príncipes observaron que Sara verdaderamente era muy hermosa. Tanto que dijeron, esta mujer es tan hermosa que no va a ser ni para uno de nosotros, va a ser para el faraón. ¿Quién es el faraón? El rey de Egipto. Allí el rey de Egipto, que cuando le contaron tal cosa, allí que se fue, imagínate tú el rey de Egipto bajando al campo. Allí cortado, yo qué sé cómo irían, los carruajes cargados, llega allí. Hombre, Abraham, ¿cómo te va? Pues mira, me va bien. ¿Están tratando bien mis autoridades? Sí, sí, me han dejado vivir, muchas gracias, no de qué no. Que me han dicho que viene con una mujer muy guapa.
Sí, es mi hermana. Pues, ¿para qué va a vivir tu hermana aquí en el campo? Estamos teatralizando, con media broma y para que se entienda también. Que se venga a vivir al palacio, que yo estoy buscando concubina para casarme con ella. Quizá pueda ser tu hermana la mujer que yo elija. Al palacio que se fue. Y tan contento estaba el faraón con la hermana, con Sara, que bajó otra vez al campo. Y dice, versículo 16, que hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Estaba siendo prosperado Abraham en la tierra de Egipto? Sí. Llegó con hambre y ahora estaba enriqueciéndose. ¿Te imaginas tú al faraón? Hombre, Abraham, si es que si de aquí a nada vamos hasta cuñado. Porque tu mujer, tu hermana no solamente es guapa, es noble, educada, a veces tú sabes la virtud de que le daría. Y le regala cosas. Por cierto, le regala una criada llamada Agar. Pregunto, ¿le estaba yendo bien a Abraham allí en Egipto? ¿Es la prosperidad símbolo de bendición? Díganlo. ¿Cómo le estaba yendo a Abraham en Egipto? Fatal. ¿Dónde estaba su mujer? En el palacio del faraón a punto de casarse con el faraón. ¿Podía Abraham humanamente arreglar el asunto? Y al palacio dice, mira, faraón, mira, disculpa, pero la que he liado. ¿Eh? Que es que cosas que humanamente son irreconducibles, son imposibles de solucionar. Pero mira por dónde. El Dios de la gloria que había llamado a Abraham, el que parecía que no había actuado hasta entonces, cuando Abraham se estaba hundiendo sin solución ninguna, cuando Abraham estaba destrozando el plan de Dios, interviene. E interviene con Faraón como luego, en un segundo tropiezo, interviene con Abimelech. No le ponga una mano encima a esa muchacha porque está casada. No, si me han dicho que es hermana, te han mentido. No solamente es la mujer de Abraham, sino que es la mujer que yo he elegido para ser la madre de mi plan, del pueblo que yo voy a fundar sobre la tierra. Las plagas del cielo caerán sobre Egipto y las plagas del cielo iban a caer sobre Abimelech si la tocaban. ¿Qué hizo el faraón? Cogió a Sarai, la devolvió a Abraham y los echó de la tierra. Era lo mejor que le pudo pasar a Abraham, que lo echasen de aquella tierra donde no tenía que haber ido. ¿Lo podía el faraón haber matado a Abraham? Sí. ¿Lo mató? No. Pero es que ahora es curioso. Preguntamos, lo pregunto con cierta jocosidad. ¿Suspendió Abraham la prueba o la aprobó? Decirlo. Suspendió. La misma de Abimelech, que ahora no la hemos leído, se dio otra vez lo mismo, que volvió a decir, la volvió a aprobar o suspender. La suspendió otra vez. No solamente una vez, dos veces. Si es que el Señor no escatima en descripciones. ¿Era Abraham héroe de la fe? Sí. ¿Es un hombre con un tesoro en vasos de barro? Sí. Es una persona como nosotros, que no solamente somos nosotros los que fallamos. Abraham también falló. Y si Abraham falla, el primer patriarca de la fe, ¿cómo no vamos a nosotros a fallar? Tampoco eso es una excusa para fallar alegremente, pero ser consciente de que nosotros no estamos aquí por nuestros méritos, sino ser consciente de lo que viene ahora. Capítulo 13. Volvió por su jornada desde el Neguer hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, al lugar del altar que había hecho allí antes.
e invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. Nótese las dos frases que se repiten. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, y en el 4, hasta el altar que había hecho allí antes. Cuando el hijo pródigo volvió de haberse marchado de la casa del padre, decía: iré a mi padre y le clamaré por misericordia, pero le diré en la justicia humana: Padre, no soy digno de ser llamado tú hijo, pero mira, trátame como uno de tus sirvientes o uno de tus jornaleros. En la justicia humana cualquiera diría, y nuestra conciencia también, que Abraham no tendría que ser restituido al mismo lugar donde estaba antes, que Abraham necesitaba un... Amén. Cuesta decirlo, ¿eh? Pero Dios es lento para la ira y grande en mi misericordia. Dios no nos trata como nosotros nos merecemos, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos trata conforme a su misericordia y lo puso en el mismo lugar donde había estado antes, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios de misericordia. Por eso nosotros tenemos, subrayando el comentario de Bene de la naturaleza divina del viernes, ser de la naturaleza divina no es saber mucho de teología, que también está bien, no es saber mucho de doctrina, es ser como Dios es. Y Dios es grande en misericordia, Dios es perdonador, Dios es clemente, Dios es paciente, gozoso. ¿Cuándo muestra una persona que ama a otra persona? Cuando la trata igual que antes, aunque le haya ofendido y le haya hecho mucho daño. Porque esa es la máxima expresión del amor. Cuando uno es capaz de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y no salga el legalismo y el ajusticiamiento que todos tenemos dentro y dice: tú me la has hecho, ¡pah! Y si no voy por la cara ya te acordarás de mí. Tú me la has hecho como ya se la hice el Señor. Y el Señor me perdonó y me ha enseñado a mí a perdonarte igual que Él me perdonó a mí. Y yo te restituyo al mismo lugar que estaba antes. Y esto duele, como decíamos algunas jornadas, pero que cada uno guarde en su corazón lo que pueda restituir a otra persona para gloria de Dios. Amén.